Hola a todos, bienvenidos a Lo que va 51. Esto que estáis escuchando era el sonido de un río. Un río caudaloso y frío. Es el Funny River y está ubicado en Alaska. Pero al final os voy a hablar de él, porque está relacionado con el tema principal del que hablaremos hoy. Y es que ahora haced un viaje mental y poneos en un lago en el Ankikuni, en Nunavut, Canadá. Y es que ahí, hace 90 años, un pueblo llamado los Inuit se asentó junto a este lago. Lo extraño es que desapareció de un día para otro y nunca más se supo. Este pueblo vivía de la caza, la pesca y iban, digamos, peregrinando por la zona para buscar recursos naturales. Se asentó un día de 1930 al borde de aquel lago para permanecer allí. No para siempre, pero un tiempo mientras cazaban, mientras recolectaban. Había otros poblados cercanos que sabían de su presencia y tenían muy buenas relaciones porque eran los Inuit, unas personas muy normales, muy nobles, eran acogedores. Y por eso Joe Lavelle, que era un cazador canadiense, aprovechando el verano ártico, se dirigió al territorio de los Inuit para venderles un par de pieles, como hacía todos los años. Pero lo extraño es que cuando llegó al lago Ankikuni, algo no estaba bien. Había sido un día donde se había desatado una rara y furiosa tormenta y creyó que se había equivocado de ruta, porque ahí no veía a nadie. Y al pasar este fenómeno natural, esta extraña tormenta que se estaba acabando, notó algo muy extraño. Todo era silencio y no se movía absolutamente ni un árbol, ni una persona, ni un animal. Al final llegó al campamento donde debían estar todos los Inuit y el horror se apoderó de él. No había perros que salieran a recibirlo, como hacían siempre. No se escuchaban ladridos. No había humo de fogatas. Y no se escuchaban los gritos de los niños jugando. Joe Lavelle pensó que los Inuit habían decidido dejar la zona, pero algo extraño sucedía en ese lugar, porque ahí estaban todas sus casas y todas sus pertenencias. Los kayaks que usaban para la pesca se encontraban amarrados. No había huellas, ojo, ni de pisadas, ni de trinos en la nieve. Tenían escopetas ya de caza y estaban todas guardadas en sus casas. Las provisiones en las despensas. Y muchas mesas estaban listas para el almuerzo. Incluso en algunas casas los guisos de caribú que habían cazado estaban a medio cocinar aún en las cacerolas. Joe dio vueltas por el lugar, dio vueltas por los alrededores, no encontró ni un solo rastro de los Inuits y se fue a la oficina de telégrafos de la región y avisó a la policía montada de Canadá de que habían desaparecido prácticamente 1.200 personas. Tardaron un poquito en llegar, pero eso fue porque trajeron a los mejores rastreadores, pero así todo no encontraron absolutamente nada. Pero sí
algo muy terrorífico. A un par de metros del poblado encontraron los perros atados y muertos porque se habían devorado entre ellos al no tener comida. Para la policía montada era algo irrefutable. Los inuits no habían desaparecido por voluntad propia, nunca se hubieran separado de sus perros, que era, digamos, su medio de transporte, y los consideraban un animal sagrado. Nunca los hubieran atado. Y se descubrió algo más terrorífico. El cementerio inuit, un cementerio que tenía esta población, tenía las tumbas vacías. Al parecer, algo o alguien habían desenterrado a los muertos y se los habían llevado. Todas las tumbas habían sido abiertas y los cadáveres sustraídos. Eso llevaba muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, porque los enterramientos inuits se hacen apilando piedras. Al preguntar en los alrededores, nadie supo decir dónde estaban los inuits, pero cientos de personas declararon lo mismo. Días antes de que aquella rara y feroz tormenta apareciera y desaparecieran los inuits, una enorme luz verde bajó del cielo sobre el poblado. Muchos creían que era una aurora boreal, pero al final, cuando ataron cabos y vieron que esa gigante luz verde estaba justo encima del poblado inuit, ya lo tuvieron claro. Algo bajó del cielo y se lo llevó hacia un lugar donde aún no se han encontrado. En ese momento la policía montada sacó de un cajón una denuncia que había archivado días atrás. El cazador Armand Laurent se encontraba en el extremo norte de la bahía de Hudson, en pleno Ártico, y había sido testigo de un fenómeno extraño. Un objeto cilíndrico y destelleante cruzó el cielo en dirección, cómo no, al lago y al lugar donde después estaba el poblado. Lo cierto es que nunca se ha sabido absolutamente nada de la desaparición del pueblo inuit. Y es que en estos lugares inhóspitos de Canadá, Alaska, ocurren muchas cosas extrañas. Ocurren muchos fenómenos, digamos, que no tienen explicación. Y ahora viajamos de este lago de Canadá al Funny River, en Alaska. Si aquí desaparecieron 1.200 personas en un día, debido, se cree, a una extraña luz, agarraos, porque lo ocurrido en Funny River, que era así como se llama este río de Alaska, es mucho peor. Y está ocurriendo en directo. Desde 1988, en esta zona de Alaska, apodada el Triángulo de las Bermudas de Alaska, está entre 3 ciudades, algunas más pobladas y otras menos. Justo en el centro existe una zona boscosa y de ríos. Ahí hay un río llamado Funny River, donde, ojo, agarraros la silla o donde estéis, desaparecen al año más de 1.000 personas. Y es que en el triángulo llamado el Triángulo de Alaska, desde 1988 han desaparecido
la friolera de 16.000 personas, sin dejar rastro. Perdón, casi todas sin dejar rastro. Porque desaparezcan donde desaparezcan en este triángulo de Alaska, que son unos 3.000 kilómetros cuadrados, casi todos los que a veces han vuelto a aparecer vivos o los que han encontrado sus cuerpos no aparecen donde habían desaparecido, sino que aparecen justo en el Funny River. En este lugar se han encontrado restos de huesos, se han encontrado algunas personas vivas que habían desaparecido a muchos kilómetros y no recordaban absolutamente nada. Y en este lugar desaparecen, como he dicho, 1.000 personas al año. Se habla que muchas veces es por el clima inhóspito, por los glaciares y por las avalanchas de nieve que hay, porque en esa zona se concentran muchos excursionistas, mucha gente de la zona que va a cazar. Y claro, seguramente muchos desaparecen por alguna avalancha o que se caen por algún tipo de glaciar. Y es que en este lugar han desaparecido aviones, han desaparecido barcos. Se cree que puede haber algún tipo de lesión en serie, porque se encuentran cuerpos desmembrados, se encuentran cuerpos sin cabeza. Pero lo extraño, que es lo que yo me pregunto, es cómo es posible que desaparezcan 16.000 personas al año. Muchas de ellas son habitantes de esa zona, una zona de Alaska donde viven unas 700.000 personas. Por eso es tan increíble que desaparezcan 16.000, porque la población no es muy grande. Y yo lo que no entiendo es porque los científicos dicen que hay muchas avalanchas, que hay muchos aludes, que hay muchos, digamos, glaciares que tienen agujeritos. Pero lo que no entiendo es por qué esta gente que vive ahí, que ha nacido ahí, que se sabe absolutamente todo del terreno, desaparece por causas naturales. Alguno habrá, está claro. Alguno tendrá accidentes, como pasa por todos los sitios. Pero que desaparezcan 1.000 personas en Funny River al año y 3.000 en total en toda Alaska cada año, para mí no tiene ningún tipo de explicación, como la desaparición de los Inuit. Y quería hacer este inciso en el Funny River en Alaska porque me parece un dato escalofriante. Y lo extraño es que mucha gente que aparece justo en esa zona del río, en esos parajes del río, a cientos de kilómetros donde habían desaparecido. ¿Qué ocurre en esa zona, en el denominado Triángulo de Alaska? ¿Qué ocurre en ese río? Se cree que hay anomalías geomagnéticas, que mucha gente se pierde, y se cree que, debido a las bajas temperaturas, a las tormentas de nieve, pues es muy probable que los aviones se estrellen, se creen avalanchas de nieve y queden enterrados, como ocurrió con un avión que encontraron 20 años más tarde enterrado en una ladera de una montaña unos excursionistas. Pero eso, de los 16.000 desaparecidos, eso sería una mínima parte. De los 16.000, ¿cuántos han podido tener accidentes? ¿Y cuántos ha sido mala suerte que se han caído por algún lugar? Pon 2.000, 3.000, 4.000. Porque que vaya yo, que soy de Mallorca, que hace sol, que hay playas, y que me meta por Alaska solo, pues es probable que me pierda o me caiga por algún sitio y no me encuentren. Pero que lo hagan 3.000 personas al año y que sea gente que vive ahí, eso no me cuadra tanto. Además, en esa zona también, misteriosamente,
hay muchos avistamientos de ovnis, de luces. Se dice que hay una base en una montaña, una base ovni. Muchas veces el ejército ha ido ahí a hacer pruebas extrañas en esas zonas de Alaska. Y quería hablar de este tema del Funny River porque justo al lado de un río, como ocurrió con los Inuit, luces y gente que desaparece. Pero estos dos no son los únicos lugares del mundo donde de repente ha desaparecido gente. Y en Alaska lo siguen haciendo año tras año, sin ningún tipo de explicación y sin encontrar prácticamente ningún cuerpo. Y ahora viajamos a otro lugar y es la desaparición en masa del Valle de Indus. Su desaparición fue súbita. Hay muy poca información de lo que pudo pasar. Lo que se sabe es que hubo una serie de tremendas explosiones que muchos comparan con un ataque nuclear. Sin embargo, ¿cómo pudo suceder en el año 1500 a.C.? Las ruinas de esta antigua civilización se encuentran en lo que hoy es Pakistán. La civilización hindús rivalizaba en conocimiento con los del antiguo Egipto, según los escritos que aún perduran de la época. Las ruinas de la civilización del Valle de Indus muestran cómo tenían sistemas de alcantarillado, baños públicos y agua potable. Tenían unos adelantos muy poco usuales para la época, lo que hace que su repentina desaparición fuera muy misteriosa. Lo más intrigante es que varios estudios mostraron restos de radioactividad en la zona. También comprobaron que había materiales fundidos debido a un extremo calor. Todo ello llevaba a la idea de que hubo algún tipo de explosión, posiblemente nuclear. Por supuesto, para mucha gente no tiene lógica, porque pensar que civilizaciones antiguas pudieran crear armas muy parecidas a las nucleares o a las atómicas no tiene mucho sentido, y por eso también se habla que algún tipo de ataque extraterrestre que prácticamente pulverizó la zona fue el responsable. Pero hay más. Hay más desapariciones, digamos, de tribus, de pueblos, de personas, bastante, se puede decir, desapariciones en masa. Y esa fue otra que ocurrió de repente, y en la tribu de los Anasazi. Esta tribu fue una de las más sofisticadas del norte de América, en el año 1200 a.C., y vivieron en lo que se conoce hoy como Colorado, Arizona y Nuevo México. Lo que pasó es que, de manera repentina, abandonaron las áreas donde vivían y desaparecieron sin dejar rastro. Sus ciudades tenían edificios de hasta 5 plantas y se cree que estaban muy avanzados en sus campos para su época. Su legado se puede ver sobre todo en tribus nativas americanas modernas, donde todavía se habla de ellos. ¿Pero qué le ocurrió a la tribu de los Anasazi? Algunas leyendas indias dicen que simplemente volvieron a casa. Otras hablan de que el origen de esta tribu era extraterrestre y volvieron de repente a su planeta. Muchos investigadores que han querido saber la verdad no han encontrado tampoco mucha información y tampoco han encontrado cosas tangibles que se pudiera corroborar de que ocurrió un desastre natural o que pasó algo. No, simplemente desaparecieron.
Solo se han encontrado símbolos de esta tribu que representan al sol. Son símbolos que había por todas partes, en estas zonas, en este tipo de cavernas que hacían de 5 pisos. Y todo era relacionado con el sol o alguna estrella. Por eso mucha gente cree que esta tribu podía saber cómo viajar entre portales estelares y usaron uno de ellos para marcharse. Y ahora viajamos a Brasil, al pueblo de Joer Verde. Esta fue una de las recientes desapariciones en masa, porque ocurrió en febrero de 1923, en Brasil. Había un pueblo llamado Joer Verde, donde había 600 personas. Desaparecieron todas de un día para otro. Esto se descubrió porque un grupo de visitantes llegaron al pueblo y vieron que todo parecía normal, pero no había absolutamente ninguna persona humana. Todas las posesiones de los habitantes e incluso los alimentos estaban en su sitio. Por más que buscaron, no pudieron encontrar a ninguna de las 600 personas que formaban la población. Otra de las cosas que dejaron a todo el mundo intrigado era el silencio que había. No se oía absolutamente nada, y eso que el pueblo estaba en medio de la jungla brasileña, y no se oía ni un pájaro, ni un animal, ni un insecto. Las autoridades se desplazaron al poblado, a esta especie de pueblecito llamado Joer Verde, y no encontraron evidencias de lo que había pasado. Cuando entraron en el colegio del pueblo, ya al final de la ronda que hicieron, pudieron ver en una pizarra escrito: no hay salvación. Y también encontraron una pistola que había sido disparada hacía poco tiempo. Hay muchas teorías de lo que pudo pasar a los habitantes de Joer Verde. Muchos empezaron a hablar de alienígenas, de brujería, y hay que recordar que en Brasil la gente suele ser muy supersticiosa. Otros piensan que simplemente la gente se marchó debido a que había enfrentamientos entre algunas guerrillas de la zona, pero eso no explica por qué lo dejaron todo tal cual, y por qué, sobre todo, no aparecieron en otro lugar o otra comunidad del país. Simplemente se fumaron. Y no solo ha habido desapariciones en masa en lugares terrenales, también ha habido desapariciones en masa de barcos, donde había un montón de gente y no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ellos, como el US Cyclops, que estuvo activo sobre todo en la Primera Guerra Mundial y recorría las aguas de Europa en pleno conflicto. Ahí se desapareció en 1918 en el Triángulo de las Bermudas con 300 personas, 300 tripulantes, 300 personas a bordo, y simplemente había salido de un puerto en Brasil y se fumaron. No se encontró absolutamente nada. Ni se pensó que había sido un ataque, se había hundido, pero normalmente cuando te atacan un barco tan grande suelen avisar suelen avisar por radio para recibir ayuda, aunque después los hundan, pero no hubo ni una llamada ni nada. Hoy en día nadie sabe aún lo que le pasó al US Cyclops, y algunas teorías dijeron que una gigantesca ola les sorprendió y los hundió. Otros pensaron que también fue una actividad, un secuestro alienígena. Y otra desaparición inquietante de muchas personas, otra desaparición en masa, fue la de los habitantes de la isla de Pascua.
Cuando llegaron los holandeses, se toparon con un misterio increíble. Un lugar remoto. 2000 kilómetros los separan del lugar habitado más cercano. No había apenas árboles ni gente, pero había 900 enigmáticas y enormes figuras de piedra, conocidas como Moai. Lo extraño es que ya prácticamente no había nadie en esa isla. Se cree que pudo morir la gente por enfermedades infecciosas, que los esclavizaron, que volvieron a la Polinesia, que de donde se cree que vinieron los primeros pobladores de la isla, que alguien sobreexplotó los recursos naturales y también, como no, hubo un colapso ecológico, cultural, y se quedaron sin comida y se fueron. Pero no se sabe aún, hoy en día, cómo es posible que no quedara absolutamente nadie de la civilización que construyó los Moais. Y en el mundo hay cantidad de misterios, cantidad de lugares remotos donde han desaparecido cientos de personas a la vez. Y para mí es uno de los misterios más increíbles, las desapariciones en masa. Y algunos, como lo he hablado hoy, parecen estar relacionados con luces extrañas. Como he dicho, yo no me creo que gente que sepa, no sé si lo he dicho, pero lo repito ahora, yo no me creo que gente que viva en estos lugares durante años, gente que ha nacido ahí, sea al lado de un lago, sea en Canadá, en Alaska, en una isla desierta, o en una civilización en medio del desierto, yo no me creo que debido a desastres naturales, debido a tormentas o debido a avalanchas de nieve, desaparezca tanta gente. Esta gente, recordad que vive ahí. Se sabe todo el terreno. Se sabe cuándo llueve, cuándo nieva, dónde ir, dónde no ir, cuándo coger una canoa, cuándo ir por el río, cuándo ir a cazar. Y por eso, para mí es muy, muy intrigante que desaparezca gente que habita en esos lugares. Que hay accidentes, está claro. Que en Alaska hay avalanchas y muere gente y se quedan enterrados, está claro. Pero serán unos cuantos excursionistas que van a la aventura y no saben muy bien dónde se meten. Pero que desaparezcan 3.000 personas al año en Alaska, 1.200 inuits en una tormenta extraña al lado de un lago, que desaparezca una civilización entera, un pueblo entero que ha tardado décadas en construirlo y de repente lo dejen todo y desaparezcan. A mí hay algo que no me cuadra. Por eso he querido hacer esta especie de digamos de resumen, esta especie de historias, de hilar historias que se parecen un poco entre sí por la cantidad de desaparecidos que ha habido y la rapidez con la que se ha producido. Porque para mí hay algo que no me cuadra. Yo no me creo que 300, 1.000, 2.000, 15.000 personas desaparezcan de repente sin dejar rastro. Cuando vemos que hay tsunamis, cuando vemos que hay terremotos, que hay tornados, avalanchas, claro que muere mucha gente y hay gente que no se ha encontrado, pero mucha otra gente se encuentra, viva, muerta, lo que sea. Pero es que estas historias de las que he hablado hoy no hay ni rastro, absolutamente ni rastro. Y pensad que esta gente, sobre todo las tribus, las poblaciones que han desaparecido sin dejar rastro, no podían ir a otro sitio y pararse en un supermercado a comprar comida.
si te vas de un lugar, por lo que sea, por el tema que sea, te vas con provisiones. No dejas la comida en el lugar del que te vas para irte sin comida, ni agua ni nada. Por eso, para mí, estas historias que he contado hoy son de las más inquietantes, de las más increíbles. Desapariciones en masa de pueblos enteros que ha habido. Hay muchísimas más, ya hablaremos de ellas. Ya he hablado alguna vez de desapariciones en masa. Creo que hace un par de años ya hablé de ello. Pero he querido actualizar un poco y poner algún caso más, porque me parece un tema triste pero apasionante, un tema que para mí no tiene explicación. Y hablando de hace un par de años, hace ya unos 3 años que empecé este podcast, quería dar las gracias a todo el mundo que me escucha. Nunca pensé que tuviera tantas escuchas a la semana. Tampoco tengo 50.000, ojalá, pero me basta. Son ya más de 20.000 descargas en total. Son una media de 200, 300 escuchas por episodio. Es muchísimo. Nunca esperaba que tanta gente le gustara este programa, porque simplemente lo hago para contar mis historias, las historias que me gustan, porque me encanta buscar historias de misterio y no solo verlas y leerlas, sino que me gusta contarlas. Y os quiero dar las gracias a todos los oyentes de España, que sois un montón, los de México, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, alguno por ahí el de Finlandia y algunos que me estoy dejando porque no me los sé todos de memoria, pero gracias a todos los que me escucháis. Espero que os gusten las historias que voy contando, las historias que voy encontrando. Y nada, os espero la próxima semana en Lo que va 51. Y cuidado, si os vais de excursión por Alaska, si os ponéis a dormir al lado de un bonito lago de Canadá, y recordad que a veces en estos lugares inhóspitos, en estos parajes de belleza infinita, ocurren cosas extrañas. Gracias y hasta la próxima.